Se dice que en las leyendas de la literatura antigua, en los rincones más oscuros de los relatos marítimos, se menciona a una bestia descomunal, un demonio azul que aterrorizaba a los navegantes de la Edad Media. Conocido por su despiadada naturaleza y su habilidad para dominar las profundidades del océano, este ser sembraba el terror entre las tripulaciones que se atrevían a cruzar su camino. Aunque su nombre verdadero se ha perdido en el tiempo, muchos estudiosos creen que estas leyendas hablan de una figura temida y poderosa, el Capitán Tormenta. En las profundidades del océano, donde las aguas se vuelven negras y el silencio parece absorberlo todo, Tormenta ha forjado un imperio temible. Desterrado injustamente y traicionado en la Isla del Silencio, el antiguo rey abisal ha logrado reconstruir el perdido imperio Caelar, renombrándolo ahora como el imperio del Leviatán. Junto a Nayara, la diosa marina de otro reino que lo acompaña con recelo, y con la lealtad de monstruos colosales como el propio Leviatán, Tormenta planea su venganza. Pero antes de conquistar la tierra y desatar el caos en la superficie, busca ajustar cuentas con el responsable de su destierro, el Capitán Rawlins. Acompáñame en esta enigmática historia para descubrir cómo el Capitán Tormenta no solo se hace con el dominio de los mares, sino que se convierte en el líder más poderoso que jamás haya conocido un imperio. Dale like y suscríbete. Las sirenas leales a Tormenta surcan las aguas en dirección a la Isla del Silencio, donde intentan rastrear los ecos de la embarcación maldita que un día llevó a Rawlins y a su tripulación hasta la mítica isla. El lamento de los mares yace ahora destruido en el lecho marino, pero sus restos, imbuidos de una magia oscura, aún resuenan en la mente de los hombres que navegaron en él. A pesar de la distancia, el canto de las sirenas, lleno de un poder ancestral, despierta en la antigua tripulación una conexión con los mares, un eco de lo que una vez fue. Perdidos en el alcohol y el olvido, Rawlins y sus hombres sienten una extraña inquietud, como si una voz desconocida los llamara desde el fondo del océano. El Capitán Rawlins, ahora vuelto un hombre marcado por el peso de sus actos, vive de taberna en taberna, gastando las monedas que le quedan y tratando de escapar de los recuerdos que lo atormentan. Su tripulación, dispersa y sumida en vidas desmoronadas, parece haber caído en la miseria desde que escaparon del dominio de Tormenta. Pero el eco del canto de las sirenas despierta en ellos antiguos lazos y memorias de la Isla del Silencio. Esa noche, Rawlins está sumido en el fondo de una copa, recordando el último enfrentamiento en la isla. De repente, una sensación de inquietud lo hace detenerse, su mente envolviéndose en visiones del océano, de una fuerza incontrolable que viene a cobrar venganza. Uno por uno, su tripulación dispersa siente lo mismo, una urgencia inexplicable, un susurro oscuro que los invita a volver al mar. Al principio intentan ignorarlo, creyendo que es el efecto del alcohol o el desgaste de sus días errantes. Sin embargo, la llamada se hace más poderosa, más profunda, incapaz de ser silenciada. Las sirenas, invisibles para los hombres de la superficie, continúan su canto incesante, aferrando a la antigua tripulación del lamento de los mares con un vínculo irrompible. Rawlins, consciente de la naturaleza de esa sensación, reconoce que algo le persigue. En el abismo, Tormenta observa a través de las aguas negras, sonriendo con satisfacción mientras percibe el miedo en Rawlins y sus hombres. Ha llegado el momento de ajustar cuentas, pero Tormenta no se apresura. Sabe que su venganza debe ser meticulosa y completa.
envía a las sirenas a buscar el paradero exacto del capitán Rawlings, para que ningún lugar en el mundo sea seguro para él. La paciencia es su aliada, y el poder de las profundidades del océano está de su lado. Pronto, Tormenta llevará el terror a la superficie, arrastrando a Rawlings y a cualquier otro que se cruce en su camino hasta las profundidades. No solo busca venganza, sino también la dominación de los mares y la isla del silencio, donde comenzará la verdadera conquista. Las sirenas rastrean el paradero exacto de Rawlings, susurrando su ubicación a Tormenta, quien no tiene prisa. Su plan es meticuloso. Cada paso en su venganza debe ser sentido, cada golpe más doloroso que el anterior. Cuando llegue el momento, Rawlings y sus hombres serán atraídos de vuelta a la isla del silencio, donde él aguardará con las sombras y criaturas abisales a su servicio. Tormenta sabe que su triunfo sobre Rawlings será el primer acto de una conquista más amplia. Tormenta comprende que por ahora su poder y su ejército de criaturas abisales solo pueden desplegarse en las profundidades del océano. Con el imperio del Leviatán aún en crecimiento, su influencia no alcanza la superficie, y atacar en tierra firme podría exponerlo y debilitar sus fuerzas. Debe ser paciente, cauteloso y, sobre todo, estratégico. Para ello, envía una orden clara a sus sirenas. Deben atraer a Rawlings y a sus antiguos camaradas de regreso al mar, donde su influencia es absoluta. Las sirenas, con su canto hipnótico y mortífero, comienzan a rondar las costas y los puertos en los que Rawlings y su tripulación han encontrado refugio. Invisibles para los ojos mortales, sus voces envuelven el aire nocturno como un susurro suave, y sus cánticos penetran las mentes de aquellos que una vez sirvieron bajo el mando del capitán, invocando recuerdos de la isla del silencio y del terror de las profundidades. Rawlings, atormentado por pesadillas y visiones de su barco sumergido, siente el llamado como una presión en el pecho, un deseo irracional de regresar al mar. No es el único. Otros antiguos miembros de la tripulación, quienes intentaron olvidar su pasado con Tormenta, son igualmente afectados. Uno por uno, ellos también sucumben al embrujo de las sirenas, deseando volver a las aguas que una vez cruzaron, ignorando que el océano ahora les pertenece a las sombras. En una taberna de mala muerte en las afueras de Portsmouth, Inglaterra, Rawlings se sienta en una mesa oscura, rodeado de vasos vacíos y manteniendo su mirada baja mientras el bullicio de la taberna lo envuelve. Las paredes rezuman humedad y el hedor a ron rancio y tabaco se mezcla con el olor salado que parece emanar de cada rincón. Es aquí donde, tras meses de decadencia y pobreza, los miembros dispersos de su antigua tripulación han comenzado a reunirse de nuevo. Uno a uno, los hombres se acercan a la mesa de Rawlings, desprovistos de la altanería que alguna vez los caracterizó como piratas. Rostros curtidos por el sol y la sal, ahora apagados, marcados por las ojeras de las noches interminables, con el peso del arrepentimiento sobre los hombros. Desde su última expedición, ninguno ha pisado la cubierta de un barco, y la miseria los ha alcanzado en tierra firme. Sin botines que saquear, sin abordajes que planear, han gastado sus últimas monedas en intentos inútiles de olvidar los horrores que presenciaron en la isla del silencio. Pero el recuerdo de las criaturas del abismo y de su capitán maldito, Tormenta, persiste en sus mentes como una sombra implacable. La única opción para ellos parece ser regresar a la mar, a su vida de saqueos y piratería. «Maldito el día en que pisamos aquella isla», gruñe un hombre con cicatrices en el rostro, tambaleándose mientras toma asiento. Desde entonces, nada nos sale bien.
Aún podemos tomar lo que es nuestro, señores, murmura Rawlings con una voz apenas audible, el brillo de su antigua determinación asomando en sus ojos. Podemos regresar a las aguas, encontrar nuevos barcos que asaltar, quizá incluso recuperar el lamento de los mares. Sus palabras despiertan un murmullo en la tripulación. El nombre de su barco perdido les produce una mezcla de nostalgia y temor. Sin embargo, el recuerdo de los tesoros que alguna vez robaron, de la vida que llevaban y de la libertad en alta mar, pesa más que cualquier miedo. ¿Como capitán?, pregunta otro, un hombre calvo y desdentado. No tenemos ni un navío decente para cruzar un río, mucho menos para volver a saquear las rutas comerciales. Nos haremos con un barco, dice Rawlings, sus palabras impregnadas de la vieja arrogancia que antaño inspiraba lealtad en su tripulación. Y después nos encargaremos de llenar las bodegas de nuevo. Rawlings sabe que necesitará más que palabras para convencerlos, pero en su interior también siente el eco de un llamado oscuro, un instinto que le grita regresar al océano, a las aguas que lo atormentan cada noche. Algo inexplicable y profundo se agita en su mente, como un hechizo, llevándolo a desear el mar con una intensidad casi dolorosa. La tripulación lo observa en silencio, sus expresiones oscilando entre la desconfianza y la desesperanza. Rawlings percibe sus dudas, pero sabe que el hambre de riquezas y la necesidad de redimirse los llevará a aceptar. La piratería es lo único que han conocido, y el tiempo en tierra solo ha aumentado la miseria de sus vidas. Mientras los hombres se miran entre sí, sus ojos recobran algo de ese brillo apagado. Así, en la penumbra de aquella taberna, la antigua tripulación del lamento de los mares decide lanzarse de nuevo a la piratería, sin saber que las profundidades los esperan para cobrarse viejas deudas. Rawlings, consciente de que su tripulación necesita un barco y una oportunidad para regresar a los mares, decide que su única opción es poner en marcha un plan astuto y peligroso. Recuerda los días en los que escapaba de los barcos españoles, cuando su habilidad y su reputación de pirata implacable se convirtieron en una pesadilla para los comerciantes de la corona. Ahora, busca usar esa misma fama a su favor. Decide partir hacia España, con el plan de acercarse a un acaudalado comerciante de especias, conocido por sus ambiciones de expandir sus rutas hacia el Nuevo Mundo. El comerciante es alguien que ansía romper el monopolio de las rutas comerciales, compitiendo con otros empresarios que dominan el comercio en el Caribe. Rawlings sabe que un hombre como este no solo es susceptible de dejarse seducir por promesas de nuevas rutas, sino también de aceptar un plan osado que le permita proteger sus riquezas de los piratas. En cuanto llega a la península, Rawlings se presenta en la villa del comerciante con una propuesta en mente. Aprovechando su pasado como azote de los mares y sus conocimientos sobre las rutas menos vigiladas, se ofrece como capitán de una nueva expedición. Sabe cómo persuadirlo, y pronto el comerciante comienza a ver a Rawlings no como una amenaza, sino como un aliado invaluable. Conozco cada recodo de esas aguas, dice Rawlings con voz firme. He luchado y escapado de barcos ingleses y españoles. He sido en más de una ocasión un quebradero de cabeza para la corona española. Eso es cierto. Pero ahora, con alguien como yo al mando, su barco podría viajar seguro, eludiendo a los piratas como si fueran sombras. El comerciante, intrigado por la posibilidad de expandir sus rutas y contar con alguien tan astuto, escucha atentamente. Si alguien puede garantizarle la seguridad en los mares infestados de piratas ingleses, ese es Rawlings. El comerciante sabe que esta expedición no solo aumentaría su fortuna, sino que también fortalecería su influencia en las rutas hacia las Américas.
Si lo que dice es cierto, capitán, podría tener a un hombre valioso en mis filas, responde el comerciante, evaluándolo con una mirada aguda. Pero mi confianza no es barata. Necesitaré pruebas de que no planea usted abandonarme en el primer puerto, llevándose mi barco y mis riquezas. Deme una oportunidad y no se arrepentirá, promete Rawlings, mostrando el aplomo que tanto atrae a los hombres al peligro. Mi lealtad está con el mar, y mientras haya océanos que recorrer, siempre volveré. Así, tras días de negociaciones y promesas, Rawlings finalmente logra lo que anhelaba. El comerciante accede a financiarle un barco, bajo la condición de recibir un porcentaje de los botines que obtengan y de abrir rutas para sus propias mercancías. Lo que el comerciante no sabe es que, en el corazón de Rawlings, esa alianza está lejos de ser permanente. Su lealtad solo dura lo que el tiempo de una tempestad, y, una vez tenga en sus manos el control del navío, Rawlings planea dirigirlo hacia sus verdaderos intereses. Mientras sube a bordo del nuevo barco, sus ojos brillan con la ambición de recuperar lo perdido, de enfrentarse nuevamente a los mares y, eventualmente, de regresar a la isla del silencio. Ahora, con una nave bajo su mando y la tripulación que lo espera ansiosa en Portsmouth, Rawlings está listo para retomar el camino de la piratería, sin saber que un enemigo desde las profundidades aguarda su inevitable regreso a los dominios de Tormenta. Mientras sus enemigos avanzan hacia el océano, Tormenta ajusta los detalles de su emboscada. Las criaturas del abismo, bestias serpenteantes, sombras deslizantes y sirenas afiladas en su crueldad, se preparan para recibir a los hombres en el vasto y oscuro dominio del Leviatán. Para ellos, la superficie será solo una jaula sin escapatoria, un destino sellado por el poder oscuro de Tormenta. Con las sirenas llevando a Rawlings y a su tripulación hacia aguas cada vez más profundas, Tormenta se regocija. Sabe que, atrapados en la inmensidad del océano, no tendrán escapatoria. La batalla que está por comenzar marcará el inicio de su ascenso. Este primer acto no será solo una venganza. Será el primer paso en su conquista absoluta, en la cual tomará los mares y finalmente la isla del silencio, recuperando las minas de Cohen y el dominio total de un ejército que ningún poder terrestre podría igualar. La brisa salada y el vaivén del barco les resulta familiar, como un hogar que habían abandonado hace mucho. Sin embargo, con cada milla que avanzan, los marineros no pueden sacudirse una inquietante sensación. Las noches son más frías de lo que recordaban y, en la negrura del océano, sienten la presencia de algo que los observa, como un depredador aguardando su momento. Mientras tanto, en las profundidades abisales, Tormenta, el antiguo rey de la isla del silencio, observa su lento avance. Ha seguido el rastro del barco de Rawlings, vigilando cada uno de sus movimientos. Sabe que el capitán y su tripulación están tan cerca como lo permite su paciencia, y su hambre de venganza crece. Las sirenas, fieles a su líder de las profundidades, han comenzado a susurrar a los marineros, sus voces dulces y seductoras penetrando los sueños de la tripulación, plantando en ellos dudas y recuerdos de la isla del silencio. Una noche, mientras la tripulación duerme profundamente, un grupo de marineros escucha la melodía distante y etérea del canto de las sirenas. Se levantan en trance, caminando hacia la proa del barco, con los ojos vacíos y las mentes atrapadas por el poder de las criaturas marinas. Rawlings los encuentra allí, mirando hacia el horizonte, como si esperaran ver algo surgir desde las profundidades. «Despertad, insensatos, no hay nada en el mar que no hayáis visto antes», les grita, intentando romper el hechizo.
pero los hombres apenas reaccionan, atrapados en un estado de confusión. El mar, como si respondiera a su llamado, empieza a agitarse con una violencia inusual y las olas azotan el casco del barco. La calma habitual del capitán se ve perturbada y una inquietud lo invade, porque entiende que este no es un simple fenómeno natural. En la oscuridad de la noche surge una voz en sus pensamientos, profunda y aterradora, como el mismo océano. Rawlings, tú me despojaste de mi reino, pero has regresado a mis dominios. No hay puerto que te proteja, ni océano que no escuche mi voz. Te arrastraré al abismo, y tú y tus hombres conocerán el verdadero terror. Rawlings sabe que esa voz no pertenece a nadie vivo. Es Tormenta, quien, desde su destierro, lo ha estado esperando. La voz de Tormenta retumba en la mente de Rawlings incluso cuando las olas se calman. Sabe que este viaje no será como los otros, y que en algún rincón oscuro de su alma siempre supo que este enfrentamiento era inevitable. Se queda en la proa, mirando las aguas mientras sus hombres recuperan la conciencia, confundidos y asustados. Aún sin explicaciones, pueden sentir que algo profundo y oscuro los acecha. Consciente de la inquietud que amenaza con propagarse entre la tripulación, Rawlings ordena a sus hombres que fortalezcan el velamen y verifiquen la estabilidad del casco. Sin embargo, el trabajo apenas puede calmar sus pensamientos. El canto de las sirenas continúa en sus mentes, sembrando dudas y recuerdos que creían haber dejado atrás. Cada vez que cierran los ojos, ven sombras, imágenes de la isla del silencio, del rostro de Tormenta mirándolos con una furia helada. «Capitán», uno de los hombres, con los ojos rojos y la voz temblorosa, se atreve a acercarse a Rawlings. «No será mejor que cambiemos de rumbo. Algo en este mar está maldito». Rawlings fija su mirada en el marinero, consciente de que la misma idea se ha cruzado por su mente. Pero abandonar la ruta y regresar sería admitir la victoria de Tormenta, y él no piensa cederle ni un ápice de poder a aquel monstruo que controla las profundidades. Si algo maldito acecha este mar, lo enfrentaremos. Que cada uno afile sus cuchillos y prepare el alma, responde con una firmeza forzada. Nadie nos hará retroceder, ni siquiera el mismo océano. La tripulación murmura entre sí, desconfiada, pero alentada por el valor desafiante de su capitán. El barco sigue avanzando, cruzando aguas cada vez más frías y sombrías, mientras una neblina espesa empieza a envolver el horizonte. La visión se hace cada vez más borrosa y el aire se vuelve pesado, casi irrespirable, como si algo en el entorno intentara detener su avance. Al tercer día de navegación, sin advertencia alguna, el cielo se oscurece como si la misma noche cayera sobre ellos. La mar se agita, las olas se levantan violentas, y de repente, a la distancia, Rawlings y su tripulación vislumbran una silueta en el agua. Una figura alta y oscura, cubierta de sombras, pero con ojos que brillan como brasas. Es Tormenta. «Por fin has regresado, Rawlings». Su voz se escucha en el viento, arrastrada como un susurro y a la vez atronadora. «Y tú y tus hombres volveréis al lugar de donde nunca debieron escapar, el abismo». Las sirenas emergen alrededor del barco, sus cantos mezclándose con el rugido de las olas, creando un hechizo que arrastra a la tripulación hacia el borde de la desesperación. Los marineros intentan resistir, pero uno tras otro sienten el peso del miedo, la culpa y la fatiga de los años en el mar. Algunos caen de rodillas, incapaces de enfrentar lo que ven. Otros se tambalean hacia la proa, intentando aferrarse a sus armas, aunque en el fondo saben que ningún cuchillo o sable podrá enfrentarse al poder oscuro que los rodea.
Tomad vuestras almas y lanzadlas al mar si no queréis ver el final de los días. Grita Rawlings, su voz llena de rabia y desafío. Que venga lo que tenga que venir. Pero Tormenta, envuelto en sombras y alimentado por el poder de las profundidades, extiende su mano, y el agua parece responder a su voluntad. Una gigantesca ola se eleva, amenazando con engullir el barco. Los marineros gritan, aferrándose a lo que pueden, sus ojos llenos de terror al ver que el mar mismo se alza contra ellos, como un monstruo vivo. Justo antes de que la ola los arrastre, Rawlings lanza una última orden. «Mantened el rumbo hacia la isla del silencio. Es nuestra única salida». Mientras el mar se cierra sobre ellos, el barco se sacude y los marineros luchan contra las fuerzas desatadas. Rawlings, empapado y furioso, jura en silencio que esta no será su última batalla.